Así que relájate. Siéntate, acuéstate en tu hamaca. Ya es viernes. Viernes fresco y suave. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en este viernes fresco y suave. Que ha estado pues fresco en la mañana y ahorita muy soleado. Mi nombre es Rocío Montaña y les voy a acompañar pues en este programa del día de hoy. Y bueno, también para saludar a toda la gente que nos está escuchando, a todas las radios comunitarias que nos escuchan. Y bueno, para comentarles también que el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es... Y bueno, un saludo también para Diego, que está en los controles. Bueno, él es... el arquitecto Juan Antonio Hernández. Y bueno, Juan Antonio Hernández, hoy lo vamos a conocer un poco más, parte de su trabajo, vamos a hablar de la arquitectura, pero para mí es muy chido compartirles que el arquitecto Toño Hernández, como lo conocemos acá, pues colaboró para hacer esta cabina de radio de nuestra radio, de Radio Cuenca de la Independencia, que les recuerdo que es una radio comunitaria al servicio de la comunidad y desde la comunidad. Y bueno, estamos aquí compartiendo con él en la cabina de radio. Estamos un poco nerviosos, pero todo va a fluir en esta tarde. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rocío, muy buenas tardes. En primer lugar, pues muy agradecido por la invitación que me habías pospuesto. ¿Cuántas veces? Pero ya estamos aquí. Todo plazo tiene un día que se llega. Sí, pues la semana pasada no pudimos transmitir en vivo, pero esta vez estamos aquí con todo. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre, bueno, cómo te sentiste como cuando viniste acá y empezaste a conocer un poquito más de CEDESA, porque bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde CEDESA y pues colaboraste y nos ayudaste a cuadrar todo este espacio, ¿no? Mira, te voy a ser bien sincero. La primera vez que me contactaste, la verdad no ubicaba dónde era CEDESA. Ajá. Hasta que me dijiste, ¿sabes qué? Camino Llanito, kilómetro tal, está el acceso. Entonces ya cuando los conocí a ti y a tu equipo, pues obviamente ya me enteré de cuál es su función, que se me hace muy, muy importante para la ciudad, más que nada para todas las comunidades que son las que apoyan. Uh-huh. Y pues un gusto haberlos apoyado y más con este proyecto que es el énfasis que ustedes querían darle al programa. Sí, pues el objetivo de crear esta radio comunitaria para llegar a más comunidades y más con el tema de la pandemia, que ya no habíamos tenido como ese acercamiento directo con todos los grupos que trabajamos. Y bueno, pues ahora estamos aquí cumpliendo como este sueño y también trabajando para que se pueda desarrollar y se pueda seguir desarrollando y más personas se incluyan dentro de las mismas organizaciones y comunidades con las que trabajamos. Y bueno, creo que sí fue un proceso complicado la elaboración o el trabajo aquí en la estructura de la cabina de la radio, ¿no? Yo me acuerdo que, pues sí, algunas indicaciones, por ejemplo, los cristales que tienen que ir doble cristal, a tal ángulo y pues sí, ¿no? El color, la tabla roca, todo eso. Sí, la intención fue que adaptar el espacio que tenían ustedes destinado a lo que ustedes ocupaban, que al final de cuentas es la raíz de la arquitectura. Y mira, en primer lugar nunca había hecho una cabina. Tú me mandaste las especificaciones, que era lo que ocupaba, y sobre eso ya fue que la adaptamos y pues míranos, ya estábamos aquí. Ya estamos aquí estrenando la cabina. Sí, exacto. Oye, Toño, y bueno, hablando de arquitectura, ¿cuál ha sido tu formación en temas de arquitectura? Muy bien. Mira, yo soy egresado de la Universidad de León, Campus Dolores Hidalgo. Tengo 5 años de egresado, salí en el 2017. Prácticamente en la universidad pues, vimos todos los temas que nos forman. No te voy a decir que salimos de la universidad, obviamente yo tenía esa idea, que la universidad te enseñaba todo. Realmente entendí que la universidad es un gran aporte, una gran formación, pero te dan un poquito de noción de cada materia, porque vemos muchas materias.
Entonces, al salir realmente es donde vamos entendiendo hacia dónde queremos ir, si queremos construir, queremos hacer proyectos, etcétera. He tomado algunos cursos en cuanto a elaboración de proyectos en 3D digitales, que son las actualizaciones que trato de estar un poquito más al día, y prácticamente esa es mi formación como arquitecto. Y bueno, los arquitectos necesitan un montón de herramientas para poder, por ejemplo, en cuanto al campo laboral, o sea, entiendo como que los arquitectos hacen planos. Correcto. Y como dices tú, en 3D, también pueden hacer planos en 3D, maquetas. Sí, sí. Anteriormente son muy conocidas las maquetas que se presentaban para un proyecto, que era la maqueta física. Actualmente lo que existe es el llamado render, que es una maqueta digital que realmente realizas en la computadora. La ventaja de ese tipo de herramienta digital es que puedes agregarle el material que tú quieres. Y obviamente en tiempo también es más fácil hacer un cambio en la computadora que hacer un cambio en una maqueta ya realizada. Así que nos apoyamos de este tipo de herramientas, al menos yo en mi caso. Oye, y para quienes no sabemos muy bien qué es la arquitectura, ¿nos puedes hablar un poquito de qué es o cómo se puede definir la arquitectura? Ok. Mira, la arquitectura nace desde el momento en que el humano necesitaba en qué resguardarse. Obviamente, si nos vamos a tiempos muy atrás, antes de existir herramientas o algo así, un raciocinio del uso de herramientas, estaban las cuevas. Entonces el humano buscaba un refugio de los climas, tanto del sol, de la lluvia, como es usar la cueva. Sí, también pensé en la cueva, fíjate. En la cueva encontraba obviamente ese lugar donde podía protegerse. No estaba a su forma, él la encontraba y ahí llegaba. Posteriormente, pues ya llegaron las herramientas, empezaron a ver el uso de lo que había en la naturaleza para comenzar a resguardarlo. Y así fue evolucionando al punto en que la arquitectura ya es más estética. Obviamente la función siempre debe estar primero antes que la estética, obviamente, porque ¿de qué te sirve construir o tener un edificio muy bonito si no es funcional? Entonces la idea es siempre estar primero la función, que funcione para lo que lo ocupas, y posteriormente ya enfocarte en lo estético. Lo ideal es que sea 50-50, o sea, que no sea uno más que otro. Sí, eso de lo estético, así como que me pregunto, ¿por qué todas las estructuras o todas las casas son cuadradas o rectangulares? Okay. ¿Y por qué no se hacen redondas, ovaladas? Ok, mira, los muebles, las mesas generalmente son cuadradas, las salas son rectangulares, todo está modulado, sí se puede. Ajá. Y hay unos diseños muy padres con otro tipo de formas. Generalmente aquí también… Por el espacio, exacto, ¿verdad? Los lotes, por ejemplo, hablando de nuestro municipio, sí. Los lotes siempre son rectangulares, entonces obviamente se hace una propuesta aprovechando un poco más de espacios. Por ejemplo, si tenemos una sala con formas curvas, no digo que no se puedan ocupar, se pueden usar, pero en ciertos caprichos o soluciones que podamos proponer. Más sin embargo, si abusamos, después el mobiliario es el que batallamos un poquito para integrarlo. Entonces la idea siempre, y creo que siempre, a mi ver, siempre se aprovecha un poquito más con las líneas rectas y ángulos rectos en las divisiones. Sí, sobre todo por eso de los espacios, ¿no? Exactamente. Si tengo un lote de tantas medidas, pero yo quiero hacer como esa curva, pues ya voy perdiendo como ese espacio. Eso obviamente, si es justificado y no implica, no te afecta en lo demás, se puede hacer. Sí, mi labor como arquitecto y con el cliente es, por ejemplo, tú me estás ahorita comentando de tal vez de algún diseño que tienes en mente. Entonces yo al momento de hacer la propuesta, veo y te digo, ¿sabes qué? Sí me late tu idea que tienes, me agrada, pero al integrarla, ¿qué crees? Que nos causa este problemita o esto no es muy funcional, y sobre eso vamos puliendo el proyecto al punto en que lo que tú tienes de idea, más lo que yo pueda aportarte como solución y desde mi punto de vista, de un proyecto que sea un poquito más útil a lo que buscas. Wow, pues sí. Y también, bueno, si la gente tiene algún comentario o alguna duda en temas de arquitectura, pues que se conecten a través de nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 418-115-6819. Por aquí Diego en los controles va a estar atendiendo todos estos mensajes que nos lleguen, si tienen algunas preguntas. Y
bueno, también estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. ¿Y quieres mandar algún saludo antes de continuar? No, está bien. ¿Alguien te está escuchando? No, soy muy solitario. Por favor, escuchen a Toño Hernández. Sí. No, pero luego lo podemos compartir ya que te vea la banda y Sí, que ahí saludos. sigan preguntando. Y bueno, así continuando y hablando de la arquitectura, bueno, aquí nuestro territorio es un territorio semiárido, está formado por 7 municipios, en la parte alta está San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora y Dolores Hidalgo en la parte centro de la Cuenca de la Independencia, y ya a la salida, pues está, en la parte más baja está San Miguel de Allende, y bueno, como que en este territorio o en esta región de la Cuenca de la Independencia, ¿cómo se ha desarrollado la arquitectura? O sea, depende del clima, depende del tipo de suelo, depende de qué. Hablando de tiempos, digamos, contemporáneos o desde que se asentaron. Sí, como desde la historia. Ok, mira. Obviamente, tú sabes que siempre buscaban un lugar que tuviera como cosas naturales que proveer. Ya ves que Guanajuato siempre ha sido conocido por ser minero. Creo que Guanajuato Sí. es más conocido por ser minero. Sí. Entonces, obviamente, comenzaron a llegar las haciendas. Las haciendas traen, obviamente, toda la arquitectura colonial de España. Y la verdad siempre ha sido, a mí me gusta, es muy bonita ese tipo de arquitectura por las soluciones y la estética. Sí. Actualmente, pues ya has visto que el crecimiento urbano de las ciudades tenemos lo que es el centro histórico en cada ciudad, donde vemos todo ese tipo de edificios coloniales que eran los centros de reunión de antes. Actualmente las ciudades crecieron alrededor de esos centros de antes, y ahora tenemos las colonias. ¿Qué es lo que pasa con las colonias? Las colonias crean fraccionamientos donde hay una tipología de casa, que puedes comprar con un crédito y vas pagando en X cantidad de años, pero conocemos que es una casa modular que se repite. Pero eso es muy aburrido. Es aburrido, pero como solución, no te digo que es la mejor, pero hay una guía. Bueno, no me refiero como que sea aburrido a la gente que me escucha, como vivir ahí, ¿no? O sea, sino que hay una necesidad y ya la gente vive ahí. Sino lo que se me hace aburrido es como el tema de la arquitectura. Una copia, Ajá. tal cual. Sí, mira, hay un reglamento en el cual existen lo que son las áreas mínimas de una vivienda. Entonces tenemos áreas mínimas para una recámara, áreas mínimas para un comedor, etcétera. Entonces esas casas cumplen, digamos, al límite de ese reglamento, pero cumplen. Entonces, obviamente, lo que se entrega es una casa popular que pueda adquirirse popularmente. Y bueno, ¿esas casas están diseñadas para cuántos integrantes de la familia? Generalmente vienen de 2 y 3 habitaciones. Obviamente pueden ser para 4 o 5 integrantes, tal vez. Ajá. La opción que tiene, obviamente, es que tienes área al frente y área atrás para que tú puedas, digamos, ya después hacer tu proyecto a tu gusto, pero al llegar te entregan tu... Bueno, y las personas que viven en esos espacios también es un espacio limitado, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero... Sí, totalmente. Pero sí hay muchos lugares en donde van ajustando, como está la casa, pero luego van ajustando algunas otras ideas dentro de la misma casa y ya va cambiando un poco la arquitectura. Incluso hay quienes demuelen la casa o media casa y hacen otro proyecto. Todo depende de lo que busquen y también de lo económico, porque sí, no es muy barato demoler y volver a construir. Y eso de la construcción, bueno, también dicen como que se escucha todo y, bueno, también entender que hay diferentes tipos de materiales para la construcción. ¿Te gustaría hablarnos como de eso? Los más utilizados, enfocándonos en las casas que estamos mencionando, utilizan block hueco. Anteriormente me ha tocado he hecho algunas remodelaciones donde las paredes son independientes. Por ejemplo, tu pared, tienes tus 2 paredes limitantes de cada lado. Actualmente pasa que tienen una pared compartida. Entonces, al ser block hueco, pues digamos que no tienes la seguridad de tener doble muro. Personalmente utilizo lo que es el block sólido y tabique. Ya ves que aquí en el Llanito, pues creo que es el exportador mundial de tabique.
el exportador mundial de tabique. Sí, ¿en qué otra región habrá tabique? En San Felipe también hacen tabique, ¿no? Sí, ya Mucho también tabique. tienen mucho barro. Ajá. Sí, pero... Pero aparte del tabique, ¿cómo dijiste? Del bloque comprimido. Block. Está también el adobe. El adobe. Ya fíjate que ahorita ha subido de precio. Ha subido de precio el adobe. Ya es como para un caprichito. Como que, ¿sabes qué? Yo quiero adobe. Porque sé que obviamente ya no es el mismo adobe de antes. Llevan tratamientos antihongos, etcétera. Entonces, obviamente, ¿A poco? si tú quieres... Pero yo creo que antes también tenían como esos tratamientos, ¿o no? Fíjate que yo me acuerdo que de niña mi papá nos ponía a hacer adobes para ir construyendo nuestra propia casa. Entonces íbamos cerca de un estanque porque necesitas agua, necesitas caca de burro, necesitas pues el barro o el lodo, ¿no? Pero en realidad la gente antes usaba del tipo de tierra como del que fuera. Creo que, ¿qué más? Bueno, como que nada más tengo en mente eso, y entonces ya le echaban agua y con los pies, como las personas del llanito, lo íbamos batiendo y había unas estructuras de madera que hacía mi papá y entonces ya, ahí se iba haciendo, ¿no? Los moldes. Y era bien chido y nuestra casa está construida así, de puro adobe, y entonces nunca le ha salido hongo, o se ha caído, o se ha agrietado. Actualmente, pues yo creo que me atrevo a pensar que casi todas las casas del centro de Dolores Hidalgo tienen adobe. Sí. Y ahí siguen. Obviamente cambiamos el método constructivo, pero tal vez deberíamos regresar un poquito hacia atrás y ver qué hacíamos bien antes para replicarlo ahora. Y también he visto como parte de la bioconstrucción donde hacen cosas con el mismo lodo y pasto y botellas de PET, pacas. Sí, he visto. Hay diferentes, muchísimas maneras de construir algo, ¿no? Donde he visto muchos tipos de ejemplos es en proyectos en África. Obviamente somos países y culturas bien diferentes con una economía muy diferente. Entonces dicen que de la necesidad surge el ingenio. Entonces sí he visto que hacen, como dices tú, muros con botellas de PET y comprimiendo con lodo y son funcionales. Tal vez no estéticamente, pero funcionan para lo que ocupan, que es resguardarse. Y bueno, ante toda esta variación del clima, ¿cuáles serían los materiales aislantes o térmicos? Porque ya ves que hay momentos como ahorita ya está empezando el frío así canijísimo. Sí, totalmente. ¿Cómo se puede diseñar un espacio para que no te dé tanto frío en esta temporada o tanto calor en la temporada, pues que es el calor, pues? Mira, en cuanto a materiales, es muy conocido que el adobe y el tabique rojo también tiene propiedades tanto acústicas como herméticas. Otra cosa es también, no sé si veas que antes las alturas de las casas eran de 3 metros, ¿no? 3.50, 4 metros, incluso bien 5 altotas. metros, bien altas. O sea, como las haciendas eran súper altas, Súper altas, exacto. Y no es porque tuvieran puros españoles altísimos, ¿no? Simplemente que la altura ayudaba a refrescar todos esos espacios, porque al calentarse lo que es la losa, que es donde llega directamente el sol, se mantenía arriba. Entonces ya en la parte de abajo, pues ya había más corriente de aire, estaba más fresco. Y aparte agregándole que usaban el adobe, pues... Y el suelo de tierra, ¿verdad? O sea, exactamente. Y luego lo tenían bien regadito. Sí, entonces actualmente pues las casas te gusta una altura aproxima de 3 metros de alto, incluso hay unas de 2.50 de alto. Obviamente son casas cálidas porque está la losa casi ya rozándote la cabeza. Obviamente sentimos un poquito más de impacto térmico, tanto en frío como en calor. Sí. Y esto también tiene que ver con los tipos de arquitectura que hay. O sea, los tipos de arquitectura tienen que ver con los materiales que utilizo o por qué hay diferentes tipos de arquitectura. Es como la arquitectura ahorita platicábamos de la música, es como la música, o sea, tiene sus géneros y exactamente, o sea, música, puedes llamarle música tanto al pop como al rock, a una balada, a final de cuentas es música. Obviamente cada una con sus propiedades que la distinguen de los demás. Igual pasa con la arquitectura. Obviamente si tienes alguna necesidad diferente a la de los demás, vas a necesitar materiales diferentes o formas diferentes.
Imaginemos que queremos construir una bodega industrial. Obviamente necesitamos un espacio grande, con claros grandes. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a recurrir tal vez no al concreto, vamos a recurrir a las vigas de acero, a materiales un poquito más aparentes, y eso nos va a crear un estilo diferente a tal vez al estilo para hacer una iglesia tal vez de algún otro siglo donde usaran piedra o cambiaran las alturas, exactamente, no sé si me explico. Sí. Y bueno, hablando también de estilos, ¿qué tipo de estilos existe dentro de la arquitectura? Es muy abierto, porque tenemos los estilos clásicos, los estilos contemporáneos. Dentro de los estilos clásicos tenemos los góticos, barrocos, art déco, todos obviamente nacidos en Europa. Europa ha sido, digamos, cuna de muchos buenos arquitectos, y en América Latina realmente, como fuimos conquistados, obviamente tenemos mucho de ellos. Y aquí tenemos, obviamente actualmente ya la arquitectura es más enfocada en la vanguardia, en la automatización, eco-friendly, aprovechar un poquito más los recursos, que es hacia donde vamos un poquito. Y en cuanto a estilos, yo creo que nos llevamos unas 4 o 5 horas hablando de estilos, y te mentiría si te digo que los conozco todos, porque es muy extenso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo gótico. Que bueno, aquí tenemos en Dolores un ejemplo, que es la parroquia de la Asunción, un poco, y también en San Miguel de Allende con su iglesia principal. Sí, pues mira, gótico como tal, no lo es. Tiene algunos, obviamente las puntas que notamos, y digamos que eso nos da una referencia de más o menos de dónde salió la idea al construirse, porque un estilo gótico tiene unos contrafuertes que antes le llamaban. Obviamente el estilo gótico se distinguía porque eran edificios, construcciones muy altas y esbeltas. No sé si recuerdas tal vez alguna catedral donde veas que abajo es muy ancha y hacia arriba se va haciendo esbelta. Pero eso es más exagerado todavía que las que tenemos por aquí en la región. Sí, no, o sea, te estoy hablando de catedrales en Europa, en Francia, que fue donde, en Alemania, que fue donde se dieron un poquito más. Por eso te comento que aquí en México realmente tenemos parte de como mezclas de todo. Exactamente, al diseñar, por ejemplo, la de San Miguel, la fachada es muy imponente, pero si la ves de atrás, obviamente como que realmente la fachada es lo que luce. No lo demerito, pero sí. Ok. Y bueno, también dentro de lo que comentaste, ahorita estabas hablando algo del eco-friendly, o sea, ¿cómo es este estilo? Más que estilo, yo creo que es el adaptar las construcciones, las necesidades, y tener ya un poquito más de conciencia ecológica, porque la construcción ha sido un gran aporte para la sociedad, pero también ha sido un monstruo, porque al construir obviamente estás cambiando el entorno. Entonces, obviamente demandas materiales para construirlo. Perdón. Entonces, ahora lo que está haciendo es tratando de utilizar un poquito más las energías renovables, tanto como el sol, aprovechamiento de los residuos, porque ya nos dimos cuenta de que el impacto ambiental y sus consecuencias son reales, ya lo estamos viviendo. Sí, ya se siente como toda esta variación del clima. Y bueno, en temas de esto que dices, ¿no? De cosas ecológicas o del impacto que la arquitectura tiene dentro de la sociedad, pues sí se ve, ¿no? Tan solo como estas casas o todos los fraccionamientos, o luego que hay corredores industriales, que también tiene que ver un poco con la arquitectura, o dónde se decide, dónde se tiene que colocar cada cosa. Exacto. Sí, todo tiene una planeación. Todo tiene una planeación y obviamente… Yo creo que a veces, bueno, sí se ha de planear, pero no se ha de hacer así como se dice, ¿no? ¿O cómo ves tú? Cuando dices tú con un corredor industrial, pues al menos el municipio, el estado sabe que ahí va a haber puras fábricas. Ajá. En área habitacional sabes que van a crecer las casas. O sea, tiene que ver también con el ordenamiento territorial, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, en este sentido de que las casas sean ecológicas o que tengan menos impacto, como que las ventanas estén dirigidas a donde sale el sol para ahorrar energía eléctrica,
Bueno, y también puedo relacionarlo con el tema de la unidad de producción familiar, que es algo que trabajamos acá, en donde tú tienes un espacio dentro de tu casa, tienes un diseño, donde tienes tus hortalizas, donde tienes tu ganado menor, donde vas a poner tus árboles frutales. Y luego también dentro de este espacio, bueno, hay 3 espacios productivos dentro de la unidad de producción familiar, pero estoy hablando de la casa, del traspatio. Y ahí mismo colocas ecotecnias, la cisterna de ferrocemento, el sanitario ecológico seco, el filtro de aguas grises, el horno mixto, el fogón. Entonces, como que este tipo de arquitectura pues también tiene menos impacto que algunas otras Sí, arquitecturas. totalmente. Y como mencionas, creo que la gente que lo ocupa, o más bien que lo necesita, está un poquito más conectado con todo ese tipo de soluciones. Por ejemplo, si le comentas esto oye, vamos a poner este adecuamiento en la casa, se van a quedar como de que me estás hablando y eso para qué es. Entonces, obviamente, nos falta un poquito más de conciencia y obviamente las necesidades también, porque hay veces que no hay muchos servicios en comunidad, entonces obviamente tienes que solucionarlo de otra forma. Si no tienes drenaje, pues obviamente haces el sanitario ecológico seco. Exactamente, aprovechamiento de los gases que se despiden tal vez para estufa, todo eso. Pero obviamente si estás en un lugar donde tienes toda la comunidad de servicios, pues lo menos que te vas a preocupar es por cómo solucionarlo. Exacto, ¿no? Y también depende de la economía, yo creo. Sí. Actualmente, ¿cómo se están diseñando las casas o cuál es como la moda en temas de arquitectura? Lo que está en tendencia, ahorita está, al menos en México, estamos regresando un poquito más a lo tradicional. Ya estamos quitándonos de meter materiales como metales o algo así. Por ejemplo, he visto unos proyectos muy padres en Yucatán, donde están tratando de copiar un estilo pasado, creo que se le llama chucum, a un aplanado en muros. Entonces se ve muy padre porque tiene unos cambios de colores dentro de la misma gama y se ve un espacio muy padre, muy moderno, pero con tintes del pasado. Entonces, así como la ropa está regresando como un poquito como retro, la arquitectura también está generando otra vez como que esos espacios retro. Estamos regresando a las luces cálidas, a espacios que sean gratos donde lleguemos a descansar. Sí, qué bonito. También he visto como tipo de arquitectura donde usan mucho el minimalismo. Ese es otro estilo muy, muy elegante. Y yo creo que muy difícil, a mi ver, muy difícil de lograr, porque el minimalismo, más que un lugar a donde llegar, es una forma de ser. Porque obviamente estamos en una casa y vemos un espacio grande, lo primero que empezamos es en llenarlo. Mira, aquí queda una sala, aquí me queda un futbolito, aquí me queda mi cuarto de TV, aquí tengo esto, y el minimalismo funciona a la inversa. Es el contemplar espacios amplios y tener solamente algunos detalles que nos hagan sentir ese espacio. La arquitectura, al final de cuentas, lo que busca es eso, generar en ti una sensación, un sentimiento. Más allá de resguardarte, ¿qué sientes al estar ahí? Y la arquitectura no es solo como el espacio externo de la construcción de la casa, sino también es como el interior de la casa. Exactamente. ¿Cómo vas a acomodar o cómo vas a definir ese espacio y en dónde vas a poner como los muebles y eso, ¿verdad? Sí, hablando ya, por ejemplo, de la organización funcional de un proyecto, hablemos de algo pequeño para que se pueda entender. Al hacer el proyecto de una casa, lo principal es separar las áreas sociales de las áreas privadas, porque no sería grato que entres a tu casa y lo primero que entres sea la recámara. Porque si tienes un invitado, pues pasa por tu recámara antes de llegar a la sala. Entonces, ese es parte del proceso. Ok, y bueno, hablando como de este proceso, háblanos un poco más del proceso de la arquitectura, de los proyectos de arquitectura. Ok. Mira, por ejemplo, para que haya una solución, primero debe haber un problema o una necesidad. Entonces, pues, supongamos que tú eres un cliente, que tienes tu terreno, pero no
tienes idea de cómo organizarlo. Sabes que quieres 2 recámaras, sabes que quieres al menos tal vez una pequeña alberquita, quieres una cocina, digamos, pequeña, porque casi no estás en la casa, casi no cocinas. Sí. Exactamente, entonces tienes la idea, pero no sabes cómo aterrizarla. O tengo una familia de 5 integrantes y tengo un lote de tanto por tanto. Exactamente. Y casi no estoy en la casa o cosas así que O influyen. vehículos, también incluso los vehículos ok. hay que tomarlos en cuenta. O quiero tener mis gallinas y quiero tener un área para producción de carne de conejo, o mi espacio para la transformación de productos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, todas estas necesidades que tú me comentas, tú llegas conmigo o con un profesional en arquitectura y se las planteas, mira, tengo este espacio, estas son mis necesidades. Sobre eso se comienzan a hacer propuestas. El modo en que se va trabajando es, platicamos hoy, se te entrega una propuesta y sobre esa propuesta vamos puliendo. ¿Sabes qué? Esto sí me gusta, este espacio lo siento muy reducido y este lo siento muy amplio. Entonces, tanto tus puntos de vista más la del arquitecto van creando el proyecto y puliéndolo al punto en que llega un proyecto que te es funcional y se ajusta a tus necesidades. Es un proceso. Y luego de ahí también se piensa como los materiales que son mejor, dependiendo del sitio donde estoy. De hecho, desde la propuesta ya se va pensando cómo solucionarlo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero que aquí quede totalmente techado, pero no quiero ni una sola columna al centro. Entonces dices, ok, entonces ahí no puedo meter este material, mejor meto este otro, que esas con sus propiedades me ayuda a tener este tipo de soluciones. Entonces, desde el momento que estás haciendo el proyecto ya vas pensando en cómo solucionarlo constructivamente. Y también checan como la parte de las estructuras, de qué tamaño o qué resistencia tienen que ser para que no se desborde el techo. Como arquitectos tenemos dentro de nuestra formación unas materias que se llaman resistencia de materiales, tanto de acero como de concreto, más no somos especialistas. Ok. No somos especialistas. Por ejemplo, un ingeniero civil, ellos son los especialistas en todo lo que es cálculos estructurales, tanto de acero como de concreto. Entonces, por ejemplo, para hacer un proyecto pequeño, podemos los arquitectos, con lo que tenemos de noción, con lo que hemos acumulado de experiencia, solucionarlo, porque sabemos de qué tipo de material se ocupa, si es varilla, qué tipo de concreto, qué resistencia, etcétera. Ya para un proyecto de un tamaño mayor, incluso la ley te especifica que se ocupa un cálculo estructural para realizar el proyecto. Y tienen que trabajar, o no siempre tienen que trabajar en conjunto los ingenieros civiles y los arquitectos. No, depende de la magnitud del proyecto, como te digo. Por ejemplo, aquí actualmente en Dolores Hidalgo, al solicitar un proyecto de construcción, un permiso para un proyecto de construcción, no nos piden cálculo estructural, memoria descriptiva. Sí nos lo piden. En algunos casos, dependiendo del proyecto. Pero actualmente, por ejemplo, para un proyecto de una casa, se ocupa el proyecto en sí, obviamente que con todos los requerimientos que nos piden en presidencia. ¿Y siempre se tiene que sacar ese permiso para la construcción o depende? Sí. ¿Siempre? ¿Siempre? Sí. O sea, si yo quiero construir mi casa en el rancho, ¿saco un permiso? Mira, no te digo que se haga, teóricamente debe de hacerse. Debe de hacerse teóricamente. ¿Y el costo de ese permiso depende como de los metros cuadrados en los que vaya a construir? Y de lo que vayas a construir, exactamente. Sí, o sea, varía. Te digo, mira, si es una comunidad, pues tal vez es muy difícil que te monitoreen. Pues yo creo que hay muchas cosas muchas casas en las comunidades que no han sacado ese permiso. Hablemos del área urbana. Al menos hablando de área urbana, sí es requerimiento tener el permiso. Porque obviamente cuando desatiendes algo que se te pide, obviamente tiene sanciones. Entonces también se recomienda para evitar alguna sanción económica de parte del municipio. No manches. Entonces, bueno, y cambiando de tema, ¿qué te inspira o qué te ha inspirado? ¿O cómo elegiste esta área de la arquitectura? Ok, hace mucho que no me preguntaban eso. Cuando era niño, yo creo que tal vez primaria, yo tenía intenciones de ser militar. A mí siempre me encantó, no sé, me fascinaba ver los vehículos militares, entonces yo quería ser militar. Fui creciendo entre la secundaria. En secundaria estaba yo en el taller de electricidad. Entonces llegó un punto que tuvimos que hacer una maqueta
con un pequeño plano para iluminar esa maqueta. Entonces me gustó esa labor de estar haciendo la maqueta, midiendo los salones, porque fue una maqueta de la escuela, de la ETI. Entonces fue una maqueta grande, una escala, pues sí, yo creo que tal vez era como de 90 por 1.50 la maqueta. Muy grande. Entonces me gustó y de ahí dije, creo que me gusta la arquitectura, me gusta esto, y pues también se dio la ventaja de que se abrió un plantel aquí en Dolores con esa carrera, entonces digamos que todo se facilitó para que yo pudiera estudiarla. Y ya dentro de la carrera, no te digo que todas las materias me gustaban, había unas materias que me iba muy bien, otras que no me iba tan bien, pero al final de cuentas estamos ejerciendo lo que nos gusta. Qué chido. No, pues cómo es que desde la secu ya tenías como… Sí, la idea. Esa idea de estudiar arquitectura. Y dentro de algunos famosos arquitectos o arquitectas, más bien, ¿cuál crees que sea el más famoso arquitecto o arquitecta? Yo creo que no es como de cuál es el más famoso, porque digo, cada uno tiene ¿Sí? un estilo, sí, totalmente. O sea, no me ¿Y puedes preguntar quién si te me gusta la gusta? salsa verde o la salsa roja, porque te digo, es que las dos. Depende, ¿no? Depende con qué Sí, se acompañe. sí, exactamente. Entonces, pues para nombrar arquitectos podemos mencionar por ejemplo, Norman Foster. Ajá. No sé si… bueno, fue el que realizó el primer proyecto para el aeropuerto de México. Ah, Y si llegaste a ver el proyecto, estaba muy, muy padre ese proyecto. Entonces, por ejemplo, él es experto en aeropuertos. Ha órale. hecho aeropuertos muy, muy padres. Aquí en México tenemos a Fernando Romero, que fue el que diseñó el Museo Soumaya. No sé si Ajá. has tenido la oportunidad de visitarlo, también en la Ciudad de México, está muy padre. Tenemos a Michelle Rodkin, que ha hecho también unos proyectos muy, muy impresionantes. Barragán, también que mencionaba nuestro compañero. También Barragán tiene una esencia de la arquitectura mexicana que no ha podido ser superada. O sea, tú piensas en arquitectura mexicana y te acuerdas de Barragán Ujú. por sus formas, por su forma de utilizar la luz, los colores. Así Qué que cada uno chido. tiene un estilo. Es lo padre de la arquitectura, que no es como No es ser una contador. competencia, ¿no? Exacto. No es Ajá. como ser contador, como decir, son números y siempre va a ser números y siempre hay que hacer lo mismo, ¿no? La arquitectura varía y toda solución es válida. Siempre y cuando al cliente le guste, sea una solución congruente y tenga lógica, pues es válida lo que propongas. Sí. Y bueno, regresando acá a nuestro municipio, que es la cuna de la independencia nacional, Dolores Hidalgo, ¿qué arquitecturas serán las más importantes o que representan más a nuestro pueblo? La parroquia, sin dudarlo. Sí. La parroquia, con su estilo, tiene un Colonial. estilo o- colonial barroco y le llaman barroco churrigueresco. El churrigueresco es ¿cómo te lo explico? El llenar de formas los huecos, ¿no? Nunca te has puesto frente a la parroquia a ver lo que tiene, y entre Ajá. más le buscas, más cosas encuentras. No manches. O sea, tú ves, por ejemplo, tiene sus dos columnas, Ujú. sus dos torres, perdón, a los lados, y al centro tiene todo ese mural de cantera. Y creo que entre más le ves, empiezas a ver que tiene detallitos aquí, detallitos acá. La Catedral de Zacatecas creo que incluso está aún más cargada de detalles. Entonces, ese tipo de estilos creo que son los que, bueno, pues la parroquia de Dolores yo creo que representa, más que Dolores, representa a México. Y en cuanto a de impacto visual, creo que de toda la construcción eclesiástica Ujú. tiene un impacto. ¿Por qué? Porque la iglesia, tú sabes que tuvo mucho poder por mucho tiempo. Ujú. Entonces, al tener mucho poder, tenía mucha riqueza y obviamente podía darse el gusto de hacer proyectos de gran tamaño donde no importaba el costo. Al final de cuentas, lo que queríamos era edificar para venerar a un dios. Sí. Y se parecen mucho, ¿no? En los colores Sí, y en estilos. y en estilos. Y también me quedo pensando como en las haciendas, que también se parecen mucho. Incluso por una capillita que vieras pequeña, tenía algo similar a una parroquia del Grande. pueblo, Ajá. exactamente. Y bueno, yéndonos más allá como al mundo, ¿cuál es la arquitectura que más te gusta a nivel mundial? La arquitectura que más me gusta A a mí la nivel que me mundial. sorprende mucho es la muralla china, que yo digo, wow, o sea, todo eso. Wow. Pero a ti,
Mira, es que por ejemplo ese tipo de arquitectura fue pensada en una solución militar. Por ejemplo, también los castillos. Ajá. O sea, tú ves los castillos y dices, wow, ¿cómo construyeron esto? Pero más que el cómo, fue el por qué lo construyeron. Y las soluciones que se inventaron para darle solución al problema que tenían en ese entonces. Entonces, yo creo que, te digo, te mentiría en decirte me gusta esta porque es muy, todas tienen algo. Pues Todas eso tienen que su hablábamos, ¿no? arquitectura. De la necesidad. Exacto. De ahí surge como el tema de cómo lo vas a construir. ¿Cómo lo vas a construir? Por ejemplo, los romanos y los griegos tenían una percepción de la arquitectura con mucha elegancia, porque no era, ellos comenzaron de no simplemente poner un pilar, sino que adornaban el pilar y le daban un significado al adorno. Híjole. Entonces, por ejemplo, vemos todos los basamentos, vemos todos los edificios que realizaron y que incluso hay ruinas todavía y a pesar de ser ruinas se ven imponentes. Muy imponentes. O sea, como de aquel lado se ve todavía más así muy imponente la arquitectura de aquel lado. Sí, totalmente. Y de este lado pues son cosas que aprendimos de allá. Exacto, aprendimos, pero no demeritamos, por ejemplo, los aztecas. Sí. Todas las culturas tenían su arquitectura a su forma y a su necesidad. Ellos construían Como pirámides, todas las pirámides, sí, sus conjuntos de vivienda que tenían alrededor, sus centros ceremoniales, todo ese tipo de cosas. Obviamente nada que ver con lo que hicieron allá, pero aquí eran las necesidades que tenían. Ellos tenían necesidades de adorar a un dios, necesitaban un lugar donde rezar, donde rendirle tributo. Y fue Pero lo que también les son importó. así como estructuras, wow, que te impactan. Sí, sí. Tanto estructura social como estructura de arquitectura. Sí, sí, así como todo muy estético, muy hermoso, muy cuadrado. Incluso pues, siguen estudiando las pirámides por tantas coincidencias que tienen, por ejemplo, que cierto día del año el ángulo del sol pasa por aquí, se ve esta figura, se ve el águila, perdón, se ve la serpiente bajando las escaleras. Todo ese tipo de detalles, o sea, te imaginas decir, en ese año, ¿cómo lo hicieron? Exacto. Exacto. Entonces, creo que la arquitectura, independientemente de qué lugar del mundo se dé, tiene algo que aportar en general al mundo. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué más, aparte de todas estas construcciones, puede hacer un arquitecto? Ok, mira, al egresar como arquitecto, pues tienes un abanico de posibilidades en las que puedes desempeñarte. Puede ser, en mi caso, que yo hago proyectos a nivel independiente. Hay quienes se van a trabajar para gobierno, obra pública, quienes se dedican solamente a costos y presupuestos. Hay quien incluso también se dedican a pura arquitectura digital, con los renders. Ah, Entonces es un nicho muy amplio, sí, sí, sí. para todos gustos. ¿Y tú cómo ves la arquitectura en el futuro? La arquitectura en el futuro se está, ¿Cómo se está hablando mundialmente, proyectando? se está proyectando al uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías, tenemos muchos dispositivos que ya se vinculan al Wi-Fi. Tenemos chapas, cerraduras, todas que con la huella, con nuestra voz se activan, etcétera. Pero también enfocándose a lo que hablábamos, a lo del medio ambiente, utilizando energías renovables. Incluso hay cristales. Yo la primera vez que los vi me impactaron. Que los ves y se ven satinados, o sea, no puedes ver al otro lado del cristal. Pero en cuanto enciendes un botón o aplaudes, los cristales se hacen lisos, se hacen transparentes. ¿Qué? Entonces das mucha privacidad. Lo he visto que se usa en hospitales, donde tienen las camillas con las personas, entonces para que no los vean, tengan privacidad, tienen este tipo de cristales, pero si ocupan tener vista, lo desactivan y el cristal se hace claro. Wow. Muy impresionante. O sea, como que la tecnología está llegando muy a flote a este tema de la arquitectura del futuro. Sí, exactamente. Puertas automáticas, ventanas automáticas, todo el tema de la seguridad, cámaras. Cámaras, exactamente. Y que ha sido una necesidad, yo creo que del tema de la violencia, que hemos llegado como a tener esto. Sí, regresamos a lo básico de la arquitectura. Se atiende un problema con una solución y se aplica al lugar en los que vivimos o que estamos habitualmente. Sí, pues bueno, ya estamos en la recta final. No me digas. Toño,
Hernández. Ya estamos en la recta final y bueno, nos gustaría también saber sobre ti, sobre dónde te podemos encontrar, si ya pensamos en hacer nuestra casa o en hacer algún proyecto, tus redes sociales. Claro que sí. Mira, yo tengo aproximadamente 4 años y medio, van a ser 5, que me desempeño como arquitecto independiente, apoyando obviamente a proyectos, que gente que tiene su terreno y tiene tal vez una noción de qué hacer, pero la verdad no quiere, o desconoce o no quiere involucrarse en el proceso. Entonces yo los apoyo. Actualmente tengo mi oficina que tal vez tiene 2 meses que comencé con la oficina en la calle División del Norte, número 15, en la colonia Lindavista, para quien guste visitarme. Ahí estaremos listos para atenderlos. Y en redes sociales, déjame reviso porque no me acuerdo cómo estoy. Imagínate qué tan atento estoy yo en las redes sociales, siempre ando por arriba y para abajo. Muy bien. En Facebook me encuentran como AHA Soluciones Arquitectónicas, y en Instagram, que no menos útil, me encuentran como AHA ARQ. Muy bien. Para cualquier tipo de proyecto arquitectónico. Sí, exactamente. Y bueno, quiero mandar saludos para Meche, que siempre nos está escuchando y que es nuestra super fan. Un saludo para Toño Hernández, dice por acá. Hola, hola. Y bueno, también un saludo para Dulce Gagamón, que también nos está escuchando desde el Coyotillo. Y bueno, no sé, ¿quieres mandar algún saludo? Un saludo específicamente no, pero sí invitarlos a que sigan escuchando tu Radio Cuenca. Digo, yo estoy muy agradecido por la invitación y está muy padre que existe este espacio para este tipo de entrevistas. Por ejemplo, hoy me tocó a mí, el próximo fin de semana puede ser otra persona que hable de un tema que también sea interesante, porque desconocemos mucho de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo te agradezco hoy el espacio que me diste para platicar un poquito. Entonces, si alguien tuviera alguna duda o algo, y al menos ya tiene un poquito de noción de cuál es nuestra labor y en qué podemos apoyarlos. Sí, a mí también me da mucho gusto que compartimos este momento junto con toda la comunidad, todas las personas que nos han estado escuchando y viendo por Facebook Live. Igual si tienen alguna duda o algún comentario, pues por ahí podemos atender en redes sociales y también a través del teléfono de WhatsApp que ya lo mencionamos. Y pues agradecerte mucho también porque pues desde un inicio de que empezamos con este sueño de la radio comunitaria, que es una radio de las comunidades y para las comunidades, entonces pues estuviste acá al pendiente. Y bueno, este programa es Talentos Experimentales y bueno, es un espacio para todos esos talentos experimentales de la región y no se cierra solamente a música, ¿no? Ya hemos tenido a poetas, la vez pasada hablamos de comida, de alimentos, con Mario Gutiérrez, que por ahí también le mandamos un saludo, al Cliché también le mandamos un saludo. Y bueno, pues yo creo que llegó el momento de despedirnos. Pues bueno. Y esperamos que no sea la primera vez que vengas a nuestra radio. No, yo cuando gustes invitarme, mira, café y galletas, ¿quién se las niega? Y un saludo muy grande para Diego también, que siempre estaba apoyando acá en los controles. Y yo creo que ya nos vamos a despedir. Les recuerdo que tenemos programas chidos aquí en Radio Cuenca de la Independencia, que pueden estar al pendiente. Está uno de noticias, que es de lunes, miércoles y viernes con Diego. Está el de Cari también, un viaje al interior los jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, estamos armando otros programas. Esperen uno que va a estar bien interesante, que tiene que ver con la apicultura, dirigido por la compañera Meche y Rocío de Sol. Entonces, pues para que estén al pendiente. Y bueno, creo que no tenemos ningún comercial o alguna otra cosa que atender, entonces pues nos despedimos. Muchas gracias por sintonizar Radio Cuenca de la Independencia, la voz de tu comunidad. Privatizatie. Media
Esto fue Talentos Experimentales, una producción de Radio Cuenca de la Independencia desde el Centro de Desarrollo Agropecuario AC CEDESA en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México.